Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas El Espectador. Esta semana se aprobó el presupuesto para 2026 y ahora sigue el debate de la reforma tributaria. Para hablar sobre este y otros temas coyunturales nos acompaña Germán Ávila, ministro de Hacienda. Ministro, bienvenido. Bueno, Karen, muchas gracias por la presencia de ustedes acá y reciben un saludo para todas las audiencias que maneja El Espectador. Gracias, ministro. Quiero empezar preguntándole, antes de que hablemos de los impuestos, ¿cómo fue este acuerdo para el presupuesto con el Congreso y cómo escogieron a qué sectores recortarle recursos? Bueno, la construcción del acuerdo que se hizo con el Congreso tuvo un largo proceso de elaboración y de desarrollos, empezando por una propuesta que presentó el gobierno que evaluaba las necesidades del presupuesto para el 2026 con una propuesta de 556.9 billones de pesos. Esa propuesta tenía asociado una necesidad de una ley de financiamiento de 27.3 billones de pesos, 26.3 billones de pesos, y la propuesta originalmente presentada inició un debate en las comisiones conjuntas tercera y cuarta de Senado y Cámara. En ese debate participó el presidente Petro, tuvimos un par de reuniones en donde el presidente invitó a todos los miembros de las comisiones conjuntas a debatir y reflexionar sobre la propuesta que había hecho el gobierno. Resultado de esas conversaciones y de una serie de sesiones que tuvimos aquí en el Ministerio de Hacienda también con los miembros de las comisiones de Senado y Cámara, llegamos a un acuerdo en el sentido de reducir en 10 billones de pesos tanto la meta del presupuesto, el monto del presupuesto general de la Nación, como la propuesta de ley de financiamiento, reduciéndola de 26.3 a 16.3 billones de pesos. Tuvo ese ejercicio la gran ventaja de que, por un lado, hubo conciencia por parte de los congresistas en el sentido de que no era fácil hacer recortes mayores a la estructura del presupuesto, y también tuvo la flexibilidad de parte del gobierno de decir, en la medida en que la ley de financiamiento hay que reducirla, tenemos que hacer ajustes tanto en funcionamiento como en inversión en la estructura del presupuesto. Finalmente llegamos a un acuerdo en este sentido. Fue un ejercicio muy dinámico, propositivo. Las aspiraciones obviamente en el Congreso eran muchísimo más grandes, sabían que teníamos límites y posteriormente definidos, digamos, los impactos que iba a tener la reducción del presupuesto, llegamos a unos acuerdos para fortalecer algunos sectores que se veían afectados por esa reducción e hicimos varios movimientos entre los recursos que estaban destinados para unos ministerios y para el Ministerio de Hacienda con el fin de atender algunas reducciones importantes. Es decir, fue un ejercicio constructivo, un ejercicio en el que el Congreso abrió las puertas a una reflexión conveniente y el gobierno también tuvo en cuenta las opiniones del Congreso, y eso nos dio como resultado que en las comisiones, en las plenarias de Cámara y Senado fuera aprobado de manera muy fluida la propuesta de acuerdo que habíamos construido. Ministro, quiero saber cuáles son los impuestos que se van a quedar en la reforma tributaria y cuáles son los que se van a ir con este recorte de 10 billones que usted mencionaba. Bueno, digamos hay dos temas en los cuales el gobierno tuvo presente, digamos, para hacer el ajuste en la ley de financiamiento, y es que al reducir en 10 billones las aspiraciones tributarias que teníamos, inmediatamente podíamos no tener en cuenta los aspectos más sensibles ante la opinión y ante la comunidad en general en relación con los movimientos tributarios que habíamos planteado. Uno de ellos, que causaba, digamos, mucha inquietud, nosotros lo teníamos valorado con un impacto mucho menor, pero, digamos, creó mucha tensión, tenía que ver con los incrementos al IVA sobre la gasolina. Nosotros teníamos estimado que el impacto era mucho menor,
pero hay una tensión general que se produce con este impuesto que representaba un recurso significativo dentro de la propuesta original de la reforma, y ese impuesto decidimos suspenderlo por la tensión que se estaba generando y porque era el único que de alguna forma generaba alguna transferencia hacia la canasta familiar. Tuvimos como principio general que la reforma de ley de financiamiento o reforma tributaria no debía impactar desde ningún punto de vista los artículos fundamentales de la canasta familiar y que debía ser totalmente progresiva, es decir, no tocar a la población de menores ingresos y tocar a aquellos sectores con ingresos más altos. Con ese criterio suspendimos dentro de la nueva propuesta que vamos a entregar próximamente al Congreso este incremento al IVA a la gasolina y adicionalmente algunos de los impuestos sobre bebidas alcohólicas creemos que también los podemos modificar. Teníamos una expectativa de generar unos ingresos significativos a través de estos impuestos saludables, pero creemos que hay una sensibilidad también, por ejemplo, sobre el impuesto a la cerveza, que preferimos también suspenderlo. Hay que recortar 10 billones de la propuesta original y mantenemos los incrementos en el IVA sobre el consumo de bebidas alcohólicas de altos componentes de alcohol. Digamos, estos son como dos de los grandes rubros en los cuales vamos a hacer modificaciones y que van a aliviar, digamos, las tensiones que se producen con la propuesta de reforma tributaria. Usted había mencionado que iban a evaluar este impuesto al consumo para los conciertos, eventos deportivos por encima de los 500.000 pesos. ¿Cómo va esa evaluación? ¿Se va a dejar? Realmente, cuando originalmente lo planteamos, teníamos una expectativa de recaudo un poco más importante. Le hicimos un recorte al ponerle un tope máximo en boletería superior a 500.000 pesos. Sabemos que de entrada con esta decisión estamos excluyendo el grueso, digamos, de la boletería y el consumo en este tipo de distracciones y de eventos de recreación. Por ejemplo, pues quedaría totalmente excluido al poner ese tope de 500.000 pesos hacia arriba todos los espectáculos de fútbol, por ejemplo, espectáculos de bajo costo, tanto en cine como en teatro, como en buena parte, digamos, de las actividades de recreación, y solamente estábamos grabando para ciertos niveles de conciertos, sobre todo boleterías con un valor superior a los 500.000 pesos. El nivel de recaudo realmente que se logra con esta medida ya tan restrictiva es un nivel de recaudo bajo, y por eso estamos considerando la viabilidad incluso de no tenerlo en cuenta, porque ya de entrada hay una reducción muy importante en los ingresos que podríamos generar. Usted ya me contó cuáles se van a ir, cuáles definitivamente se mantienen en la tributaria. Bueno, hay impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el sector financiero, algunos impuestos ambientales y impuestos al consumo sobre bebidas distintas, por ejemplo a la cerveza, que se van a mantener, y creemos que con esto concentramos el mayor esfuerzo de tributación y el mayor nivel de recaudo que queremos lograr sobre los estratos sociales de mayores ingresos, el sector financiero, que creemos que debe hacer una contribución a las finanzas del país. En los informes recientes se observa que hay un nivel de rentabilidad bastante alto en el sistema financiero, y creemos que deben hacer una contribución a las necesidades que tiene actualmente el presupuesto, pero sobre todo a garantizar los proyectos sociales que el gobierno tiene en marcha y que son altamente redistributivos y altamente concentrados en las poblaciones de menores ingresos. Usted dijo que esta reforma es progresiva. Quiero saber los cambios en el impuesto de renta, ¿a quiénes afectan? ¿Cuánto tengo que ganar para que me afecte esta reforma? En general está estructurado el proyecto para que aquellas personas que tengan ingresos superiores a los 10.2 millones de pesos mensuales sean quienes hagan ese tipo de
aporte, es decir, no vamos a tocar aquellos sectores de la sociedad y aquellos niveles de asalariados o de ingresos que estén por debajo de los 10 millones. Es decir, los estratos medios, los estratos de ingresos bajos no van a ser tocados y solamente empieza la contribución sobre estratos medios altos y a medida que van creciendo los ingresos, que van creciendo los niveles de ingreso salarial, van aumentando de manera significativa el nivel de tributo que tiene que hacerse. Es decir, arrancamos por encima de 10.2 millones de pesos con un incremento leve, que pasa un solo punto de incremento en la tarifa, pero a medida que van creciendo los ingresos va aumentando significativamente la tributación que hay que generar. ¿Cuáles son los cambios al impuesto al patrimonio y a quiénes afectarán? Bueno, también en ese tema tenemos un criterio de progresividad. Básicamente aquellos que tengan patrimonios por encima de los 2.000 millones de pesos son los que van a empezar a tener un incremento en el impuesto al patrimonio y de la misma forma, a medida que van creciendo los niveles de patrimonio, van aumentándose significativamente las tarifas. Ministro, los expertos y analistas han advertido que se podría alejar la inversión del país. ¿Usted qué responde al respecto? Ese es muy parecido a algunos de los fantasmas que recurrentemente se plantean cuando se van a colocar tributaciones progresivas, en el sentido de que los que tienen mayores ingresos, los que tienen mayores patrimonios, los van a retirar del país. La realidad es que eso no sucede por una sencilla razón, es que esos mayores ingresos y esos mayores patrimonios son logrados solamente en la producción en el país, son logrados es en la generación de ingresos en el país. Por eso, por un lado, ellos saben que su fuente de generación de ingresos en los altos patrimonios y en los altos ingresos está en la inversión que se genera en el país. Y por otro lado, que los niveles de tributación nuestros son razonablemente comparables y en muchos casos muy inferiores a los que tendrían en otras economías, en otras partes del mundo. ¿Y puede haber impactos económicos por el golpe a sectores como el minero energético o el sector financiero? El sistema financiero no va a tener mayores cambios en su estructura funcional. Lo que van a tener es que repartir un poco más las ganancias que obtienen por toda su operación. Yo creo que el sector financiero ha sido uno de los grandes beneficiarios en los últimos años de esos altos niveles de dividendos en su operación, y lo que estamos buscando básicamente es que ellos hagan una mayor contribución al país, hagan una mayor contribución a los ingresos tributarios que se necesitan para atender los proyectos sociales, y sectores como el minero energético lo que estamos es ajustándonos a una realidad mundial que se va a venir acumulando, en el sentido de que son sectores que progresivamente tienen que hacer tránsito a nuevas formas de producción de energía que no tengan el impacto medioambiental que hoy en día tienen y que progresivamente en el mundo van a tener cada vez menores demandas, no porque aquí coloquemos esfuerzos tributarios, sino porque hay una transición que va a ir evolucionando en el mundo y que va a demandar mucho menos de estos combustibles. ¿Usted cree que sí hay espacio político para aprobar esta reforma en un año preelectoral? Pues cuando iniciamos el debate del presupuesto había mucha inquietud de si el Congreso la iba a aprobar y también nos hacían la misma pregunta. Y el resultado que hemos obtenido es que el Congreso entendió la importancia de que el presupuesto fuera acordado, que fuera resultado de un consenso entre el gobierno y el legislativo, y por eso hubo finalmente una conclusión de consenso entre el gobierno y el legislativo. Yo creo que algo similar va a suceder con la ley de financiamiento. Hay que tener en cuenta que la ley de presupuesto está asociada y amarrada en su financiación, es decir, el presupuesto que fue aprobado por el Congreso está asociado a una ley de financiamiento. Eso lo sabe el Congreso, lo entendió el Congreso y lo aprobó en esas circunstancias. Yo creo que hemos creado un ambiente de discusión favorable, creo que hay una posibilidad de construir unas mayorías en el Congreso en lo que nos resta del año para adelantar esta reforma tributaria, teniendo absolutamente claro
y eso es la gran preocupación en las etapas preelectorales, que no vamos a tocar ningún rubro que afecte de una u otra manera a la gran mayoría de la población, que no vamos a tocar ningún rubro que afecte la canasta familiar y que vamos a concentrar los esfuerzos de ingresos tributarios en la población de mayores ingresos. Bueno, ministro, y en un escenario en el que no se logra este consenso, en el que entiendo que usted confía, ¿qué puede pasar con las finanzas públicas y pues con este hueco de 16 billones que nos quedaría? Tendríamos que hacer una serie de ajustes en la estructura del presupuesto, que los tenemos previstos. Habría que acudir a otras posibles fuentes de financiación, pero yo prefiero en este sentido dar la espera que el Congreso haga el debate razonable y el debate que esperamos que concluya con la aprobación de la reforma. En este proceso de reactivación económica, el gobierno ha insistido en varias ocasiones en que es necesario bajar más las tasas de interés, pero los últimos datos de la inflación pues, han preocupado pues, a los analistas y al sector. ¿Usted cree que con esos últimos datos sí hay espacio para bajar las tasas? Realmente las variaciones en la tasa de inflación han sido de un nivel bastante prudente, por decirlo de alguna forma. Tuvimos un último dato de que pasó de 5.1 a 5.18, son variaciones realmente muy poco significativas, y todavía mantenemos una brecha extremadamente grande entre la tasa de referencia del Banco de la República, que está en 9.5, con respecto a una tasa de inflación del 5.1. Esa brecha sigue siendo muy grande y creemos que el margen de maniobra que tendría el Banco de la República para poder lanzar una señal de reactivación y de estímulo a la economía todavía tiene una gran posibilidad, y lo que le estamos insistiendo al Banco de la República es que si queremos que la dinámica económica del país siga creciendo a niveles razonables, superiores al 2.7 o al 3% que aspiramos a llegar en este año, si no generamos estímulos suficientes para que haya una reactivación mucho más fuerte de la economía, nos vamos a mantener en crecimientos que, si bien son positivos, que están por encima de promedios de América Latina, creemos que no son suficientes para lograr transformaciones estructurales en el país. Por esa razón le insistimos al Banco de la República que reduzcamos la tasa de interés, que estimulemos las dinámicas productivas y que garanticemos un crecimiento económico a niveles mucho más importantes, con el fin de que la economía colombiana se estabilice, se consolide una estructura fiscal, porque a la medida que resolvemos el crecimiento económico, también estamos resolviendo el problema del déficit fiscal y la brecha fiscal que se ha abierto en el país, producto de todas las coyunturas que hemos vivido en los últimos años. Para este punto de la historia ya suspendimos la regla fiscal con la cláusula de escape y hay muchas preocupaciones por el déficit fiscal, como usted lo mencionaba. ¿Cuáles son las causas de ese déficit fiscal que se le está atribuyendo en buena parte a este gobierno? Sí, se le atribuye al gobierno porque se tomó la decisión de atender, digamos, deformaciones muy fuertes en la perspectiva fiscal que tenía el gobierno. Cuando llegó el gobierno del presidente Petro, se habían mantenido sin incremento el valor de la gasolina durante varios años, y se había acumulado una brecha muy grande en el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, que es como una deuda que se fue acumulando muy grande del gobierno, en donde se subsidiaba permanentemente el consumo de la gasolina para todos los sectores que utilizaban este servicio. Esa brecha tan grande que se abrió en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible llegó a representar 70 billones de pesos. Y esos 70 billones de pesos en los 3 primeros años del gobierno fueron transferidos al Fondo de Estabilización para cubrir esa brecha que se había abierto, mientras el gobierno iba cerrando progresivamente ese desequilibrio producto de una diferencial entre el valor interno de la gasolina con respecto al valor internacional.
El precio de la gasolina fue subiendo progresivamente hasta que lo colocamos en el nivel equivalente al precio internacional, pero mientras se cerró esa brecha, se acumuló lo que venía del gobierno anterior y esto sumó cerca de 79 billones de pesos. Esta es la principal causa del incremento en el déficit fiscal. El gobierno tuvo que responder por esa deuda que tenía producto de esa decisión que había tomado el gobierno anterior de no incrementar el valor de la gasolina, y al resolver y responder por esa deuda, digamos, que se había generado, tuvo que invertir un volumen muy grande de recursos y obviamente abrir un desequilibrio fiscal que incrementó el déficit fiscal. A eso se sumó que teníamos un crédito con el Fondo Monetario Internacional por cerca de 5.300 millones de dólares que había sido solicitado para atender todo el fenómeno de la pandemia. Entonces se tomó este crédito, con ese crédito que representaba cerca de 20 billones de pesos, se atendió los gastos asociados a la pandemia, pero lo grave no es que se hubiera hecho este endeudamiento, sino la manera como se contrató esa deuda. Es una deuda que tenía un plazo de 5 años, los 3 primeros años eran de gracia y los 2 siguientes años eran para pagar esa deuda. Entonces el gobierno tuvo que de alguna forma en estos últimos 2 años tuvo que pagar todos los costos de la pandemia. El gobierno anterior se los gastó y a nosotros nos tocó pagarlos en 2 años y eso fue otro factor que incidió fundamentalmente en la estructura fiscal del país y que afectó el crecimiento de ese déficit fiscal con el cual hemos tenido que abordar, digamos, esta etapa del gobierno. Sin embargo, lo que hemos venido construyendo es una estrategia de estabilización de la estructura fiscal y para eso consideramos que era un despropósito intentar resolver esa brecha fiscal que se había abierto en un solo ejercicio fiscal en un año y por eso la decisión de activar la cláusula de escape tenía que ver con hacer un ejercicio de ajuste en un periodo mucho más razonable y por eso la regla fiscal dejaba de ser, digamos, un factor de control sobre la estructura fiscal del país con el fin de hacerlo en un periodo un poco más extenso y poder no contraer y estrangular la estructura del presupuesto nacional y del gasto público. Bueno, aprovecho que ya mencionó varios de los temas clave. Voy a ir con el tema del diésel. Ya se ajustó la gasolina, lo del diésel ha sido un tema muy complicado para el gobierno. ¿Creen que habrá ajuste pronto o lo van a dejar quieto por ahora? Hay varios factores que han, digamos, cruzado las decisiones con respecto al diésel. El primero es que el precio internacional ha bajado, entonces eso nos ha aliviado, digamos, la brecha que se abre con el diferencial entre el precio internacional y el precio interno. Es decir, ya no tiene las proporciones que tuvo en los años anteriores. Y lo segundo es que ya completamos el trámite de un decreto en el cual nivelamos el nivel de consumo del ACPM en los vehículos que no son de transporte de carga, sino en los demás vehículos, que son cerca del 30% de los vehículos que utilizan el diésel, que son todas las camionetas y los vehículos, digamos, muchos de ellos de lujo, que utilizan el diésel y no cumplen la función de atender el esfuerzo del transporte de carga. Toda esa franja, digamos, de consumidores se les va a desaparecer, digamos, ese valor subsidiado que actualmente tienen y esperamos que en la medida en que vaya estabilizándose este ajuste de los precios internacionales, los diferenciales en el caso del transporte sean atendidos por los generadores de la carga. Ahí, digamos, nuestro gran propósito es que los transportadores no sean quienes carguen con ese esfuerzo, sino que sean los generadores de la carga y estamos estudiando alternativas para incrementarlo a través de los generadores de la carga. Y le quiero preguntar por el crédito del FMI, el gobierno decidió suspenderlo, ¿usted cree que en algún momento sí se va a necesitar o que esto realmente es una señal de que las finanzas públicas no van bien, como han advertido los analistas? Ellos no decidieron suspenderlo, nosotros decidimos pagarlo. Y lo que hicimos y estamos terminando con una última cuota en el mes de diciembre es pagar el saldo de
esa línea de crédito flexible, y dentro de la programación y la estructura de financiamiento del gobierno no ha contemplado la utilización de la línea de crédito flexible. Tenemos una apertura y una posibilidad, digamos, de abrirnos a nuevos mercados, a nuevas posibilidades, y eso nos garantiza, digamos, que las necesidades de financiamiento externo, tanto en la colocación de bonos como en el uso de multilaterales, están asegurados con otras fuentes distintas a la de la línea de crédito flexible. No la vamos a utilizar, se las vamos a cancelar y vamos a mantener la independencia económica del país frente a estos organismos que a veces no son tan cuidadosos en el respeto a la independencia del país. Ministro, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y otros cálculos han dicho que el déficit del próximo año sería muchísimo mayor. Se le va a preguntar directamente, ¿el gobierno va a dejar al país con una crisis fiscal o usted cree que es una situación manejable? Un poco el problema del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es que están amarrados a la reflexión económica en función de unos parámetros de lo que hemos llamado la regla fiscal, que se vuelven a veces como unos parámetros y unas visiones estrechas y rígidas del manejo de la economía. La economía no es solamente, digamos, unos parámetros como los de la regla fiscal, sino que tiene un conjunto de componentes en la política fiscal, en la política monetaria, en la política de inversión pública, y que tienen también otros referentes distintos solamente a mantener unos rangos de deuda o unos rangos de parámetros de la inflación, y que tienen otros componentes muy importantes que son, por ejemplo, el crecimiento económico. La visión con la cual ha actuado el gobierno ha sido la de que nuestro factor de referencia fundamental es garantizar el crecimiento económico. Si para ello eventualmente tuviéramos que tener menores rigideces con respecto, por ejemplo, a la inflación o eventualmente con respecto a la regla fiscal, creemos que hay que ser flexibles en esa visión, digamos, de los parámetros de la economía. El crecimiento económico es el factor de mayor dinamismo para cualquier economía y es el factor de mayor impulso y solución a cualquier problema estructural. Cuando a veces nos hablan del déficit fiscal y nos dicen que paralicemos la economía, lo que les decimos es, si paralizamos la economía, el déficit se va a incrementar y no va a haber fuente de ingresos que nos permita resolver el problema del déficit. Por eso nosotros seguimos trabajando, seguimos con la visión de que Colombia necesita incrementar su demanda agregada, incrementar la capacidad de consumo de la población. Otro de los famosos fetiches que siempre se construyen en las decisiones económicas es que si se incrementa el salario mínimo, entonces va a ser inmediatamente inflacionario y que va a generar inmediatamente desempleo. Y llevamos 3 años demostrándole al país que hacemos incrementos reales del salario mínimo de manera importante y mantenemos descendiente la tasa de inflación y mantenemos descendiente la tasa de desempleo. Esos son paradigmas que se construyen sobre unos, digamos, parámetros y unas narrativas que siempre están tendiendo a reconsiderar las posibilidades de economías redistributivas y economías que piensen en función de la población de menores ingresos, y nosotros estamos construyendo unos parámetros de la economía con otra visión en donde decimos lo que construye crecimiento económico es que haya mayor capacidad de gasto, mayor niveles de ingreso en la población, y eso implica estimular, por ejemplo, la demanda agregada a través de incrementos en el salario mínimo, y eso después se transfiere al conjunto de la economía y al conjunto de la sociedad con crecimiento económico, que es lo que nos va a resolver seguramente los temas que a veces preocupan, como el déficit fiscal o los temas de ingresos tributarios del Estado, que son los que finalmente nos resuelven la estructura del déficit fiscal que se ha generado. Claro, y el próximo año también se espera un aumento en el salario mínimo importante. Le quiero preguntar cómo avanzan estas operaciones de manejo de deuda que está haciendo su cartera, y pues que incluso en el recorte de los 10 billones se incluyeron 2 billones menos en pago de deuda. Sí, lo que se ha venido haciendo es un manejo, digamos, de la deuda pública dentro de
esquemas distintos a los convencionales, que también a veces es difícil romper ciertos esquemas. Estamos acostumbrados a una deuda en una sola moneda, que es el dólar, y estábamos amarrados absolutamente a las negociaciones de la deuda y al manejo de la deuda solamente en función de una sola moneda. Y eso nos amarraba también a unos mercados estrechos y a unos mercados de colocación de bonos que tienen unos parámetros establecidos y amarrados, digamos, a esa moneda única con la cual estábamos trabajando. Al abrirnos a nuevos mercados, también como una estrategia global que el gobierno ha planteado de que necesitamos acercarnos a los mercados asiáticos, a los mercados europeos, a los mercados del Medio Oriente. Esa apertura a nuevos mercados y a la colocación de recursos de deuda en estos otros mercados nos ha permitido bajar sensiblemente las tasas de interés, mejorar los plazos de colocación de la deuda y la proyección nos permitió también recalcular el servicio de la deuda para el presupuesto del año entrante y logramos un ahorro de cerca de 2 billones de pesos en el servicio de la deuda que nos permitió fortalecer las dinámicas de inversión en otros sectores. Estas estrategias que estamos implementando obedecen fundamentalmente a una apertura de la mentalidad de administración y manejo de la deuda que hasta ahora se mantenían dentro de una rigidez absoluta sobre unos mercados estrechos que nos imponían absolutamente todas las condiciones, y al abrirnos tenemos unas posibilidades mucho más amplias de manejar alternativas, de manejar opciones. Esto no solamente les va a servir al presupuesto del año entrante, nos contribuye para tener mayores posibilidades de inversión, pero además nos está creando una dinámica que es parte de lo que queremos construir también con la ley de financiamiento, una estabilidad macroeconómica a mediano plazo. No es estos manejos de deuda, al igual que los manejos de la ley de financiamiento, no están pensando en el presupuesto del próximo año ni en los últimos 7 meses de gobierno del presidente Petro. No, están pensando en el país en el mediano plazo. Tal vez los grandes beneficiarios de las decisiones que estamos tomando en este momento van a ser realmente los próximos gobiernos. Y el próximo gobierno va a tener unas finanzas estables, unas finanzas construidas sobre una proyección de ingresos muchísimo más favorable y una administración de la deuda que va a tener menores costos y que todos los niveles de riesgo, el ciclo de riesgo va a estar cerrado antes de que termine el actual gobierno. ¿Y los riesgos de esta operación le preocupan? No solamente estamos muy tranquilos frente a las operaciones que hemos hecho, sino que los resultados han sido evidentes y el apetito en la colocación de bonos en el mercado internacional ha sido muy alto y estamos trabajando apoyándonos en monedas muy sólidas y monedas que tienen una volatilidad casi nula frente a los mercados internacionales. Se nos acaba el tiempo, pero quiero devolverme a los temas iniciales con las 2 preguntas finales, y es, la primera, hubo un artículo que generó polémica ayer en el Congreso que habla sobre la reforma pensional y se está diciendo que se abre la puerta a que se usen los ahorros pensionales para pagar el pilar solidario, que ese es un tema que se ha repetido durante todo el gobierno. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes hicieron un movimiento ahí? Es más bien lo contrario, lo que hemos sido es extremadamente prudentes. En la medida en que la reforma pensional no ha sido formalizada por la Corte y digamos, tenemos la expectativa de que en los próximos días se resuelva la legalización, digamos, de toda la reforma pensional, tuvimos la prudencia de que proyectamos los ingresos necesarios para Colpensiones para atender el sistema pensional. Los recursos que se transfieren desde el presupuesto del Gobierno Nacional Central a Colpensiones para atender el sistema pensional, los mantuvimos sin tener en cuenta la reforma pensional. Es decir, tuvimos toda la prudencia necesaria para asegurar que en el presupuesto del año entrante estuvieran asegurados los recursos para atender al sistema de pensiones. Pero como sabemos que si entra en función la reforma pensional, van a reducirse los recursos necesarios porque Colpensiones va a tener unos recursos adicionales, producto de la reforma,
Entonces en la medida en que Colpensiones tenga esos nuevos recursos, van a reducir la exigencia de recursos de parte del presupuesto nacional. Entonces, en el momento en que se produzca ese efecto, ese artículo del que estamos hablando, lo que está planteando es que los recursos no necesarios para transferir a Colpensiones puedan ser utilizados en toda la proyección del sistema de pilar solidario, que pretende atender también a otra parte de la población, que es a los ancianos en el país. Bueno, ministro, y para cerrar, una doble. Primero, ¿cuándo se va a empezar a discutir la reforma tributaria? Y segundo, si usted le puede asegurar a las personas que nos están viendo que esta reforma no va a tocar a la clase media. Bueno, la reforma o ley de financiamiento esperamos presentarla ya con nuevos ajustes al finalizar este mes, para que tengamos 2 meses de discusión en el Congreso y poderla sacar antes de que finalice el año. Y lo segundo es que ha habido una instrucción irrestricta de parte del presidente, en el sentido de que la propuesta de ley de financiamiento que pongamos en ejecución, bajo ninguna circunstancia toque ni a los sectores de ingresos bajos, ni a los sectores de ingresos medios, ni siquiera en alguna medida a sectores de ingresos medios altos. Sobre todo va a estar orientada a que los estratos y los perfiles más altos de ingreso en el nivel de el estrato medio alto y los ingresos altos sean quienes sean los que aportan a los nuevos ingresos tributarios en el país. Ministro, muchas gracias por acompañarnos, por recibirnos en su despacho. Bueno, esperamos que haya otras oportunidades para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por venir y en cualquier momento estaremos aquí dispuestos a atenderlos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y seguiremos desde la sección de Economía del Espectador contándoles todo sobre la reforma tributaria.